de una representación de teatro no es un consumidor, está participando activamente. Vamos, está produciendo el proceso de catarsis que dice Aristóteles, que no sabemos exactamente lo que es, pero hay mucha literatura, pero algo se está produciendo, algo está pasando dentro de esa persona, no es un consumo, ¿no? Pero el mensaje llega a la sociedad, no es solo al público. ¿Por qué? Porque el público se convierte en mediador, el público habla, cuenta, he ido a no sé qué espectáculo que es magnífico, ¿no? O he ido a ver una película y está todo el tiempo pensando en ti. Es además la mediación más eficaz. Cuando alguien nos dice, este libro te va a encantar, un amigo, a la media hora estamos en la librería comprando el libro, ¿no? Pero es que además el gestor lanza otros mensajes. En el teatro pone unos carteles, y esos carteles los ve la gente que pasa por delante del teatro. Y eso es un mensaje a la sociedad. El gestor va introduciendo mensajes en ese flujo que configura la sociedad, que es el flujo de mensajes que los vamos intercambiando día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, y ya no se me ocurre más, microsegundo a microsegundo. La cultura incide en la sociedad. La cultura puede contribuir a crear una sociedad inclusiva o excluyente, una sociedad conflictual o que resuelve los conflictos por vía del diálogo, o que no los resuelve, los aparca, o que los resuelve por vía de la confrontación. La cultura puede contribuir al desarrollo de la sociedad, al desarrollo integral, humano, sostenible o no, al desarrollo que destruye el futuro. Muchas veces cuando hablamos de cultura se nos ponen los ojos en blanco y nos parece que la cultura, la literatura, etcétera, etcétera, va a resolver todos los problemas. Nos va a hacer humanos, nos va a dar la bondad que la realidad, triste y dura, no nos da en estos tiempos de crisis en que vivimos, etcétera, etcétera. Estos tiempos de crisis también están causados por la cultura. La cultura per se no es... no nos hace mejores. La cultura es todo aquello que el ser humano hace a partir de lo que le ha sido dado, ¿no? Yo a veces me pongo muy nervioso cuando estamos las gentes de la cultura, pues nos parece que la cultura resuelve los problemas que a veces ella misma ha creado. ¿Hay cultura que fomenta el odio? Claro que la hay. ¿Hay cultura que fomenta el racismo? Claro que la hay. ¿Hay cultura que fomenta la discriminación? Claro que la hay. Es que la Primera Guerra Mundial se entiende mejor cuando uno conoce las canciones que los niños franceses cantaban sobre los alemanes y los niños alemanes sobre los franceses. Ahí hay todo un desprecio sobre el cual es muy fácil articular una guerra. Es decir, la cultura per se, no se trata de fomentar la cultura, no se trata de fomentar la literatura, no se trata de fomentar la creatividad, se trata de fomentar aquella cultura y aquella literatura que configura una sociedad humana y de dar instrumentos críticos frente a aquella que destruye una sociedad humana, pero que también es cultura. El argumento fácil es decir, no, eso no es cultura, es incultura. Si no es cultura, es naturaleza, es genética, por lo tanto es cultura. Lo que pasa es cultura perversa. La cultura encierra todo lo humano, la grandeza y la miseria, la honradez y la mentira, la magnanimidad y la mezquindad. Todo ello está ahí. Y el gestor cultural esto lo tiene que tener en cuenta. Es siempre un gestor de contenidos, es siempre un gestor de valores. No da lo mismo hacer una exposición que otra, no da lo mismo hacer un ciclo de cine que otro, y no da lo mismo hacerlo de una manera o de otra. Son unos procesos de selección e interpretación que inciden en la sociedad. No per se, no porque lo que se hace siempre es bueno, sino porque el gestor cultural tiene una formación específica. Cuando se miran los planes de estudio, en América Latina existen pocos grados o posgrados de formación cultural específica, ¿no? Yo creo que irán viniendo, en algunos países se nota cómo eso está en ebullición e irán apareciendo grados y sobre todo posgrados. Yo creo que es más una formación de posgrado en gestión cultural. Y cuando se miran los planes de estudio de los que existen en Europa, también los pocos que existen en América Latina, se hace un gran énfasis en los que es algo que es general en la universidad en estos momentos, hay una gran presión
para formar muy bien en el uso de instrumentos, ¿no? Técnicas, ¿no? Skills en inglés. Primera palabra que uno tiene que aprender cuando se dedica a gestionar planes de estudios, ¿no? Skills. Competencias. El gestor cultural, naturalmente que tiene que aplicar técnicas. Tiene que saber de marketing, tiene que saber de comunicación, tiene que saber de presupuestos, tiene que saber de cómo conseguir fondos, tiene que gestionar en un marco legal determinado, todo esto es necesario. Tiene que conocer las leyes de propiedad intelectual, pero sobre todo tiene que conocer a la persona y a la sociedad. Y esto en muchos planes de estudios no aparece, esa formación, esa reflexión antropológica y sociológica de un gestor cultural, ¿no? Porque la cultura siempre transmite valores, siempre transmite actitud. Una película de Estados Unidos no solo cuenta una historia, sino que presenta una determinada realidad social, con unos valores, con un modo de vida, ¿no? Y eso puede cambiar. ¿Qué está pasando en las sociedades mediterráneas, por ejemplo? Las sociedades mediterráneas tradicionalmente vivíamos verticalmente, ¿no? 7, 8 pisos, con 4 viviendas en cada piso, 4 departamentos, todas las ventanas abiertas, y en el patio te enterabas de todas las historias, todas las comidas, olías lo que iba a comer el del séptimo D, y toda la vestimenta de porque ahí estaba para secar, ¿no? Ahora, ¿qué va apareciendo? La vivienda horizontal, es decir, la casa unifamiliar, alejada del centro, con la necesidad de utilizar el carro para todo, ¿no? Para ir a comprar el periódico hace falta el carro. Bueno, esto sin duda también es una influencia de haber visto otros estilos de vida, ¿no? Transmitidos no porque se quieran transmitir, sino porque automáticamente se transmite. Una película tiene lugar en un sitio determinado y transmite esa visión, ¿no? Por ello, creo yo que la formación en gestión cultural es de una gran importancia. La formación de personas con sensibilidad para la cultura. Gestionar cultura no es lo mismo que gestionar agricultura, por ejemplo, aunque se parezca, y aunque la agricultura tenga una importancia muy relevante para el ser humano. Y con esa sensibilidad también, por ese aspecto valórico, axiológico de la cultura, ¿no? O sea, cultura sí, pero con capacidad de discernimiento. Recojo una palabra que ya apareció aquí en otra de las ponencias, ¿no? Y por supuesto el gestor cultural debe contribuir a una sociedad que aprecia la cultura, ¿no? Y cultura no es solo el señor que va a la ópera, ¿no? Cultura es la madre que canta a los niños esas canciones que se han cantado siempre, es la abuela que cuenta las historias, el abuelo que cuenta las historias. La madre transmite la lengua, es la lengua materna, ¿no? Los abuelos transmiten la historia, es curioso, ¿no? Son los que tienen tiempo para contar la historia, ¿no? Es esa persona que en unas festividades determinadas sigue preparando aquellos platos, aquellos dulces que forman parte de la tradición. Cultura es la persona que cuida el lenguaje, cultura, todo el mundo tiene su cultura. La cultura es un derecho personal. Ayer se citó la definición de la UNESCO en la cultura y tiene un punto oscuro, ¿no? Y es que la cultura se atribuye a la sociedad o al grupo social, no a la persona. Esto plantea muchos problemas. ¿Qué pasa con la persona que no comparte una parte de la cultura de su grupo social? El disidente. La cultura básicamente es una cualidad de la persona, de toda persona, ¿no? Y generar, y termino con una historia, generar una sociedad que aprecie la cultura, esa es la gran misión del gestor cultural. Y tenemos que reflexionar mucho, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad que aprecia la cultura y una sociedad que no la aprecia? Pues siempre decimos, hay que promocionar la cultura, hay que potenciar la cultura. ¿Por qué? Ah, no, porque la cultura es buena. Ay, ¿por qué es buena? Ah, ya no sabemos. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad que aprecia la cultura y una sociedad que no la aprecia? Apreciar la cultura. Hace unos meses fui a Roma con un grupo de estudiantes y aterricé en una iglesia que a mí no me gusta mucho porque hay muchas otras más bonitas en Roma, que es la San Pablo Extramuros, ¿no? Está allí, Extramuros, es grandísima, inmensa, y al final es del siglo XIX porque se quemó y la rehicieron, ¿no?
Pero fui allí después de muchos años y tiene eso sí un claustro, que ese sí es original, con unas columnas salomónicas de estas típicamente romanas, con su cosmatesco, etcétera, etcétera. Pero para entrar allí tengo 3 minutos para entrar en el claustro, ¿no? Entonces hay que pagar. Y yo venía acompañado seguido más bien, de unos cuantos estudiantes, y pensé, estos no van a pagar. Porque a veces no tienen no iban a pagar. Y además sabía que allí han hecho un pequeño museíto con un sarcófago que encontraron allí, muy interesante y muy bien hecho ese museíto. Entonces allí en la caja había una señora mayor que me vio dubitativo y expliqué que no era yo el dubitativo, sino que dudaba que quienes me seguían entraran, ¿no? Entonces me dijo, no, tiene usted que entrar, tiene usted que entrar, porque además del sarcófago, ahí hay una colección de lápidas de los primeros siglos del cristianismo, lápidas funerarias, ¿no? Que, mire usted, yo no sé latín, pero yo me pongo delante de esas lápidas y digo a las lápidas, si yo supiera latín, ¿cuántas historias me contarías? ¿No? Usted sabe latín, ¿verdad? Yo, pues sí, algo. Pues usted tiene que entrar, que a usted le contarán historias, ¿no? Historias de las familias que vivían aquí, de cómo vivían esas familias, ¿no? Bueno, yo entraron todos los estudiantes ya convencidos por este argumento. De las lápidas no se entendía nada, porque claro, es epigrafía pura y dura y eso es una ciencia muy especial, ¿no? Pero eso es apreciar cultura, ¿no? Si yo supiera latín, ¿cuántas historias me contaríais, ¿no? Eso no es una lápida, eso es un trozo de la propia vida, ¿no? De la propia historia, ¿no? La gestión cultural, si consigue generar esa actitud, desde luego hará que la sociedad sea mejor. Y en fin, esto es lo que yo les quería contar. No tengan miedo al hecho de que la literatura está gestionada, entra en circuitos imprevisibles y se harán cargo de ella gestores culturales que esperemos que estén muy, muy bien formados. Muchas gracias. A continuación, para cerrar el 8º Encuentro Mesoamericano, Inger Envist, de la Universidad de Lund, presenta su estudio sobre la buena y la mala educación. Es un placer hablar no solo de literatura, sino también de educación. Yo tengo como 2 facetas en mi personalidad, en mi carrera, y la segunda es la educación. He sido profesora de secundaria, de bachillerato, antes de ser profesora de universidad. Y no solamente soy profesora de español, sino también de inglés, de francés y de sueco. He decidido utilizar mis conocimientos de lenguas, mi experiencia práctica de enseñanza y mi costumbre, mi capacidad para leer informes sobre la educación. Combinar todo esto para comparar los sistemas educativos en diferentes países, para que los países puedan aprender el uno del otro. Esa es la intención. Y pensé presentar aquí brevemente por qué le va bien a los finlandeses en educación. Sería el buen ejemplo. Y por qué les va mal a los franceses en el extrarradio de las grandes ciudades. Y después concluir. Voy a mencionar para los 2 países 4 factores: los profesores, los alumnos, las escuelas como organización y la intervención del Estado. Primero, el caso finlandés es famoso que tienen muy buenos profesores. Es tan atractiva la profesión que al salir del bachillerato los alumnos pueden preguntarse: ¿quiero ser ingeniero, abogado o profesor?
porque son profesiones igualmente respetadas y el salario no es tan diferente. El salario del docente es un poco menos alto, pero comparable. Eso quiere decir que las universidades que eligen a futuros profesores pueden elegir entre 5 o 10 candidatos para cada plaza en la formación docente. Y no solamente para profesores de secundaria, sino también para profesores de primaria y de preescolar. Esto es el gran elemento de diferencia. Los profesores de preescolar y de primaria tienen muy buenos conocimientos generales, tienen un excelente manejo del lenguaje, han elegido esta profesión y están orgullosos de su profesión. Muy importante. Eso quiere decir que los pequeños finlandeses, en su primer contacto con la educación, encuentran a una persona, intelectual, seria y que se respeta a sí mismo y que ellos respetarán. Tienen también un buen currículo, muy concreto, muy claro, y el currículo o el plan de estudio es ley en Finlandia. Así que en el primer grado se da el programa del primer grado, en el quinto grado se da el programa del quinto grado, porque es ley. Y un profesor se pregunta, ¿y qué se hace con los alumnos que no están al nivel? Pues los finlandeses tienen algo que se llama profesores de educación especial. Así que el profesor del grupo da el programa del año y si algún alumno tiene problemas, el profesor de educación especial ayuda a este alumno. Y de vez en cuando lo sacan del grupo durante 2 semanas para darle un trabajo intensivo. De vez en cuando entran al aula y se sientan al lado del alumno y en casos especiales organizan grupos aparte. Pero se protege, podríamos decir, a la formación del grupo. Otra idea importante es que después es lo del énfasis, yo diría, el énfasis en el lenguaje. Tienen profesores de buen lenguaje, se insiste mucho en la lectura, se insiste mucho también en el buen comportamiento del alumno en el aula. Tienen un año preescolar que es entre los 6 y los 7 años de edad, así que bastante tarde. Y en este año preescolar lo que aprenden los alumnos es comportarse en el aula, estar sentados, poner atención, pedir la palabra, contestar cortésmente, tener sus pertenencias en orden. Así que están listos para empezar a aprender. Y también se mejora mucho el lenguaje, el vocabulario del alumno, porque el profesor les lee mucho y ellos aprenden a poner atención y a escuchar. Eso de escuchar con atención es muy importante. Por eso, cuando se pregunta a los finlandeses por qué tienen resultados tan buenos en PISA, contestan que es la comprensión lectora que es la clave. Como saben seguramente, la famosa prueba PISA o la comparación compara comprensión lectora, matemáticas y ciencias naturales. Y dicen los finlandeses que la clave del éxito es que sus alumnos entienden las tareas. Y por entender las tareas, las tienen a medias solucionadas. Y también, si pensamos en PISA, el éxito finlandés es que hay muy pocos alumnos en las franjas inferiores y muchos en las franjas superiores. Así que han elevado el sistema. Todos tienen resultados muy aceptables. Eso es como está organizada la escuela obligatoria, pero es muy importante para el éxito que después de la escuela obligatoria tienen una formación profesional muy atractiva, no solamente para ser carpintero y fontanero, sino para ser diseñador de web o diseñador de ropa de moda para señoras, por ejemplo, otra cosa. Y es tan atractiva esa formación
que entre un 40 y un 50% de los alumnos eligen formación profesional. Así que no está desprestigiada la formación profesional, sino son profesiones modernas y atractivas. Esto es muy importante. Eso quiere decir que alguien de 12, 13 años que está perdiendo un poco el interés, sabe que si tengo paciencia 1 año o 2 años más, después me espera la libertad y podré elegir. Esto ayuda mucho a tener paciencia. Otro factor muy importante también es que la otra mitad que se dirige hacia los estudios teóricos sabe ya a la edad de 12, 13 años que yo quiero ser abogado o yo quiero estudiar ingeniería. Es mejor empezar a trabajar ahora, aunque no me obligan en la escuela obligatoria. En las grandes ciudades hay varios institutos de bachillerato y hay selección para entrar en los más atractivos. Y después se podría decir que para la universidad también hay selección. Así que y eso lo saben los adolescentes, claro que lo saben. Entonces, si yo quiero elegir cuando tenga 18 años, yo tengo que tener buenas notas y entonces tengo que empezar ahora. Así que estos son elementos que influyen para que estudien bien en los difíciles años de la adolescencia, que es cuando se hacen las pruebas PISA. Entonces, buenos profesores, un plan de estudio concreto, atractivo, que realmente se cumple. Muchos países tienen buenos planes de estudio, pero no siempre se cumplen. Estos planes se cumplen. El servicio de educación especial y buenas alternativas atractivas después de la escuela. No es la inversión. Finlandia ha mantenido la inversión durante mucho tiempo, más o menos igual. Es una inversión aceptable, pero nada del otro mundo. Muchos países invierten más. Tampoco son un horario muy largo. Lo general es entrar a las 8 de la mañana y salir a las 2 de la tarde. Con una excepción, que es el jueves, cuando suelen quedarse en el colegio hasta las 4 de la tarde y les parece que es una jornada, pero muy larga. Así que tienen pocas clases, terminan pronto y aún así son los campeones del mundo. O fueron los campeones del mundo en 2003. Y otros dicen, pero ¿cómo es posible? Bueno, es posible y retomo un poco los elementos porque los profesores tienen muy buena calidad, saben exactamente lo que hacen, lo que es útil. Los alumnos ponen atención, porque si hay clase, y correr en el patio se hace después. Y después hay poner atención, y después hay pausa, y se corre en el patio, o se conversa con los amigos. Así que o se trabaja, o hay tiempo libre. Y ya cuando terminan a las 2, tienen la tarde para hacer las tareas, pero también para divertirse, hacer deporte o lo que sea. Así que cuando se trabaja es trabajo de alta calidad, pero no jornadas muy largas. Y entonces muchos dicen, debe haber una presión horrible para que tengan resultados tan buenos. Y les aseguro que no, que hay más bien hay un elemento, un ambiente, yo diría, concentrado, pero no de ninguna disciplina férrea, sí, pero concentración y respeto mutuo. Y para un poco concluir con Finlandia, ¿por qué funciona bien? Y va a sonar un poco simple eso, pero tienen alumnos que trabajan, tienen padres que apoyan a los alumnos y que dicen a los alumnos que nosotros vamos a nuestro trabajo, este es tu trabajo, a aprovechar lo que se ofrece. Y cuando hay una queja por parte del alumno, muchas veces los padres dicen, voy a ver lo que dice el profesor. Así que hay cierta solidaridad entre adultos, muy importante. Los profesores están a gusto, se sienten respetados, miran a los demás profesores en el salón de profesores y dicen, aquí estoy bien, quiero pertenecer a este grupo. Y las autoridades mantienen las exigencias
Así que el quinto grado es el quinto grado por todas partes. Y lo que se ha creado es un ambiente de confianza, así que no hay tanta evaluación, no hay pruebas continuas, porque los padres, las autoridades, las escuelas les hacen confianza a los profesores. Y en comparación con otros países podemos pensar en la situación de los padres. ¿Qué padre se mete con un profesor finlandés si tienen certificado que son los mejores del mundo? Así que están en un círculo beneficioso. El contraste es lo que sucede en el extrarradio de muchas grandes ciudades en barrios difíciles. He elegido hablar de Francia, pero podría hablar de cualquier país. Solamente yo he encontrado muy buena documentación sobre Francia y por eso elijo Francia. Se suele decir que en los colegios franceses hay un 50% que funcionan muy bien, un 35% que funciona de manera adecuada y después hay un 15% de casos problemáticos. Así que lo que yo voy a mencionar aquí tiene que ver con el 15% de casos problemáticos y otra vez no es típicamente francés, sino lo francés es un ejemplo. Voy a mencionar dos ejemplos de la amplia documentación que existe sobre los problemas y voy a empezar con un etnógrafo que se llama Beau, que estudió durante 10 años a 4 jóvenes que tenían entre 15 años y 25 años. Vivían en una pequeña ciudad cerca de la frontera con Alemania y venían de familias inmigradas del África del Norte. Pero los chicos en cuestión habían vivido toda su vida en Francia, segunda o tercera generación. Cuando los encuentra, están en la ESO, están felices, contentos, despreocupados. La vida les sonríe y la escuela está bien y sus amigos están bien y no hay problema. Después, en el bachillerato, empiezan a estar un poquitín preocupados porque entonces están mezclados con alumnos de otros barrios y ven que otros alumnos saben más que ellos. Pero no cambian la estrategia que han elaborado, que es convertirse en los amigos del profesor y negociar las exigencias. La idea es que el profesor no va a querer suspender a otro adulto como él, más bien amigo, y les funciona más o menos bien, y los chicos sacan el famoso BAC, no con notas muy altas, pero sacan el examen. Después se matriculan en una pequeña universidad en la ciudad y allí esto ya no funciona. Los chicos dicen seriamente que los profesores hablan demasiado rápido. Dicen que no hace, y el investigador les pregunta, pero ¿dónde los libros? Bueno, no compran libros, no sacan tarjeta en la biblioteca porque están convencidos de que el éxito en los exámenes es por pura suerte. Y van a probar suerte. Bueno, esto no funciona, como se puede entender, y al final sucede algo tragicómico. Él les pregunta, pero ¿a qué profesión van a poder aspirar? Y la profesión soñada es convertirse en bedel de colegio, porque les gusta el ambiente social del colegio, pero no conocen el contenido del colegio. Y cuando el investigador empieza a preguntarse, pero ¿cuándo sucedió la ruptura entre estos niños o estos jóvenes y la educación? Dice que fue antes de que él conociera a los chicos en cuestión. Y dice la primaria. No deberían haber dejado la primaria sin leer bien, sin entrar en el mundo del libro, es la fórmula que utiliza. Los niños tienen que entrar en el mundo del libro, y por varias razones. Claro, para acceder a una formación y poder tener un oficio, para poder convertirse en ciudadanos, para entender la información, para votar. También dice en el mercado matrimonial, ¿quién va a querer casarse con ellos si no pueden ganarse la vida? Pero también dice desde el punto de vista psicológico,
porque leyendo y también leyendo en primaria, el lector se acostumbra a ponerse en la piel de otras personas. Un chico en la situación de una chica, un joven en la situación de una persona mayor, alguien sin problemas de salud en la situación de alguien con problemas de salud. Entrar en el mundo del libro abre una nueva comprensión del mundo, y estos chicos no habían pasado por esa experiencia. Después se pregunta, pero ¿qué es lo que yo no he visto durante estos años?, se dice el investigador. Y empieza a pensar que no los había visto nunca con libros. Los había entrevistado durante 10 años, pero no habían acudido a las entrevistas con libros. Y tampoco habían mencionado durante las entrevistas el contenido de las clases. No habían dicho, por ejemplo, hoy en historia dijimos esto. Así que por eso dice que, bueno, han estado matriculados, pero no han sido estudiantes. Este es el primer investigador. El segundo es un profesor de secundaria que se llama Roder, y es profesor de Historia y Geografía en el Extrarradio de París. Y cuenta la experiencia de como joven profesor con muchas ilusiones y mucho entusiasmo, llega a este barrio y, como todos los jóvenes, quiere cambiar el mundo, quiere dejar su impronta en la vida de los estudiantes. Intenta captar su interés, intenta trabajar con ellos, es muy difícil, hay como una resistencia, no está descontento con su propio trabajo porque piensa que aquí no sucede lo que yo quisiera que sucediera. Decide ponerles una película para sacudir un poco la situación, y les pone la película sobre la invasión de Normandía, el día D. Y piensa, eso es mucha acción, es algo importante, esto va a ser un éxito. Pero no. Los chicos dicen, ¡pah! Hay algunos que corren en esa dirección y otros que corren en la otra dirección. Unos disparan contra unos y otros contra otros. Y a mí, ¿qué me importa? Lo ven como una película de acción. El profesor, decepcionado, entonces empieza a entrarse, pero entendían eso, y su conocimiento histórico es casi cero. Y tampoco sabían muy bien dónde estaba Normandía, y tampoco Gran Bretaña, Alemania y España. Es decir, que su desorientación en el espacio y en el tiempo era total. Y eso es como el núcleo del resultado del profesor. Estos alumnos han pasado por tantos años de estudios, pero están absolutamente desorientados a propósito del espacio y del tiempo. Ni corto ni perezoso, empieza a trabajar con el telediario. Piensa, ahora es la conexión, esto sí que es ahora. Esto no me van a decir que esto ya pasó. Tampoco es un éxito, y otra vez por el desconocimiento de la geografía. Se menciona que esto sucedió en tal ciudad o en tal país, pero como no les dice nada, tampoco les interesa. Tampoco conocen muy bien los presidentes, los ministros, las personas de actualidad. Así que lo mismo, ¿qué tiene que ver conmigo? Y peor, entonces empieza a interesarse por las palabras, qué es lo que entienden de lo que se dice. Y ve que algunos de sus alumnos tienen la idea de que si una palabra tiene más de 2 sílabas, desconecto. Otros tenían la idea, entendían realmente las palabras concretas, pero no las abstractas. Y hasta palabras fáciles como acuerdo y negociación, que son palabras que vienen continuamente. Y para el profesor se abre un abismo ante sus ojos. Y dice, pero ¿dónde empiezo? Y su conclusión es la misma que la de Biot, es que les falta la primaria. Uno no puede empezar en la secundaria, primero tienen que haber estudiado la primaria. Y él no puede dar en la secundaria toda la primaria y además la secundaria. Así que el error en el sistema es dejar que los alumnos sigan hacia grados superiores sin haber
accedido a los conocimientos de los grados inferiores. Esto no puede ser, es un engaño al alumno, a los demás alumnos, a la sociedad. A propósito de esto de la orientación, el profesor dice a varios grupos de alumnos: si este punto representa el centro de París, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestro barrio? Y ve que un 80% de los alumnos de 14, 15 años no pueden indicarle dónde está su barrio. Entonces da un paso más y dice, pero ¿cuál es el mundo de estos alumnos? Y dice que viven como en una pequeña zona entre su propio hogar, el centro comercial, la boca del metro y el colegio. Es el mundo que conocen bien y hablan la manera de hablar, la jerga del barrio, conocen las referencias, conocen a la gente, pero viven en un mundo oral. Se relacionan con la gente, obtienen información de manera oral y sobre un pequeño territorio. Dice, pero es que viven como en la Edad Media. Viven como en un pueblo aislado en la Edad Media y reciben solo información de manera oral. Después también ponen la televisión, pero para distraerse, y el ordenador, pero para jugar. Pero intelectualmente viven en un pueblo. También se podría decir, dice, que viven como si estuvieran a nivel preescolar, porque es un mundo oral. Y entonces, repito, la conclusión es la misma. No es criminal dejar que pasen de la primaria de los primeros años de primaria antes de leer bien, antes de entrar en el mundo del libro. ¿Y cuántos alumnos son? Bueno, en Francia se habla de 200.000 alumnos al año que dejan el sistema escolar en esta situación. 200.000. Y esto sí es así desde hace 20 años. Y si combinamos esta cifra con lo que cuesta la escolarización de un alumno, más o menos se piensa en $7.000 o 7, 8, 9.000 dólares por año y alumno. Las sumas invertidas en la educación de estos jóvenes que dejan la educación sin educación, las sumas son astronómicas. Pagan los contribuyentes y no se recibe lo que han pagado, que es la educación de estos jóvenes. Y es una gran tragedia para todos, para ellos, para sus familias, para la sociedad. Y hay una periodista francesa que llama esto el pacto inmoral. Somos muchos los adultos que sabemos que esto es así, pero nadie se atreve a tomar la responsabilidad de decir que esto no puede seguir. Aquí tenemos que hacer algo. ¿Y por qué no quieren hacer esto? Claro, porque estamos en una sociedad del bienestar. Supuestamente vamos a dar a los alumnos todo, pero no se puede dar educación. La educación se consigue por esfuerzo. Y si comparamos el caso francés con el caso finlandés, estos alumnos no realmente estudian. Están matriculados en el colegio, pero no estudian realmente. Y sus padres en general no apoyan los estudios porque no saben, porque no se atreven, porque ellos también están un poco desorientados. Los profesores en los colegios han tirado la toalla porque sienten que esto es imposible. Con toda la buena voluntad no logran ningún resultado. Y queda el Estado, que debería haber impuesto otras reglas, no debería haber consentido o aceptado que pasen de año sin tener los conocimientos en cuestión. Así que el gran problema podría ser, bueno, el bienestar, el no intentar, el no atreverse a exigir un esfuerzo a los alumnos, a pesar de que la educación requiere esfuerzo.
Esto lo sabemos todos y, por ejemplo, todos en esta sala. Es el gran dilema democrático de hoy y yo creo que es una asignatura pendiente en más de un país. Quisiera terminar diciendo que he traído algunos libros para regalar. Unos ejemplares de que escribí con una colega argentina, y la mitad es mi viaje por la educación argentina. Un libro es sobre los experimentos introducidos en Suecia y por qué no funcionaron tal como esperábamos. Y la buena y la mala educación, ejemplos internacionales. Esto contiene el capítulo sobre Finlandia y Francia. Pueden tomar un ejemplar. Muchas gracias. Me paro. La buena y la mala quedó. Nos cogieron dos. Nos cogieron dos. Atención, por favor. Finalmente, de parte de la coordinadora del encuentro, Elena Ospina de Fonseca, se agradece la participación de todos ustedes, docentes, participantes y ponentes. Además, la colaboración de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría de Acción Social e Investigación, la OAICE, la ODI, la UPA, las Escuelas de Lenguas Modernas y Filología, Lingüística y Literatura, la Embajada de República Dominicana, el IDP, el Ministerio de Cultura, ANDE, Colipro, Radio Universitaria, con el programa Compartiendo la Palabra, el Banco Popular y toda la colaboración de Onda UNED, que ha hecho posible que el encuentro sea transmitido en vivo por Internet. Asimismo, se agradece a todo el resto de las personas que han facilitado de una u otra forma y han hecho posible que este encuentro sea un éxito. Seguidamente, les recordamos que es importante llenar la evaluación general del encuentro, porque esto es una herramienta que nos facilita mejorar para el próximo año y poder escuchar todos sus comentarios y sugerencias. Por último, los invitamos a pasar por un almuerzo al área de comida para cerrar el evento. Gracias.